Buenas tardes. El día de hoy voy a tener el gusto de leerles la primera parte del capítulo Valentín Gómez Farías, del libro Cultores y Forjadores de México, un libro publicado en 1929 por Libromex Editores y reeditado en 1961. Vayamos a Valentín Gómez Farías. El doctor Valentín Gómez Farías es el precursor, el patriarca de la Reforma. La Reforma es el movimiento político y social que, precisamente al comenzar la lucha contra España en 1810, se diseñó, aún indeciso, para sacar a México de la medievalidad feudal, absoluta y teocrática, y convertirlo en Estado moderno de mecanismos democráticos. Al comenzar el segundo tercio del siglo XIX, este movimiento reformista se precisa en sus caracteres esenciales, pero solo al finalizar aquel lapso cuaja en la Constitución del 57 y leyes anexas. Tras larga atenuación de su pulso histórico, el movimiento se reaviva en la legislación de 1917, vivificado por nuevos conceptos de organización social que van a lo profundo de los problemas colectivos. Gómez Farías ocupa el lugar más saliente en la Revolución de 1833, porque fue una formidable revolución, hecha desde el gobierno, y en él encarna todo el vigor de convicción y energía actuante que necesitan los creadores de épocas. Amigos y enemigos han venido reconociendo desde aquellos días la honradez y firmeza de su carácter. La positiva evaluación de su labor podemos decir que solo actualmente comienza a perfilarse con claridad, a favor de una perspectiva que hacía falta para su grandeza. Nace en Guadalajara el 14 de febrero de 1781, décadas en que vinieron al mundo la mayor parte de los ilustres varones de la independencia. Hijo de Lugardo Gómez Vera y Josefa Farías, quienes poseen elementos bastantes para darle lucida educación. Él opta por la medicina, encontrando en ella objeto adecuado para su talento clarísimo y sed de saber. Según Francisco Sosa, en Mexicanos Distinguidos, concítase temprano, como el padre Hidalgo, las iracundas de académicos e inquisidores, por salirse del carril escolástico, demostrando haber leído libros nuevos, no autorizados como textos, que contenían progresos extraordinarios en el arte de curar. El alumno de la Universidad de Guadalajara se había ingeniado, aprendiendo a hurtadillas el francés, en que habían encontrado por fin expresión, después de 5 siglos de pugnar por ella, la Declaración de los Derechos del Hombre. A pesar de su previo escándalo, los académicos se rindieron a la evidencia de aptitud del aspirante, y aún lo tuvieron que admitir como colega en las cátedras de su universidad. De su época estudiantil queda la leyenda de las argucias que puso en juego para aprender el idioma prohibido, que abría las puertas del enciclopedismo. Tuvo que esconderse y tapar hasta las rendijas, mientras realizaba el aprendizaje en que llegó a ser maestro. Este afán de autodidacta hace a Gómez Farías émulo de Antonio Nariño, de Andrés Bello, de todos los que en los últimos lustros de la colonia se prepararon con intuición admirable para los tiempos nuevos. Ya graduado, fue a ejercer la medicina en Aguascalientes. En pocos años logró allí éxito material que le permitió tener rica biblioteca, vajilla de plata y preeminencia tal que lo elegían para representante ante las cortes españolas, por los mismos tiempos en que Fernando VII destruía cortes y constituciones y restablecía el absolutismo teocrático de sus predecesores. Aquel nombramiento, que habría envanecido a otros, no lo esclaviza. Cuando ve arreciar la lucha por la independencia, próxima está a lograrse, compromete todo por ella,
armando y organizando a sus expensas un batallón en cuyo sostenimiento gasta la fortuna obtenida en su ejercicio profesional. Vino a la Ciudad de México en 1822 como diputado al primer constituyente. Se entusiasmó con Iturbide y fue quien presentó al Congreso la propuesta de que se le coronara, según Rivera Gambas en Gobernantes de México. 3 meses después, la mayoría había vuelto de su sueño imperial, entre ellos Gómez Farías, y el emperador tuvo que disolver la asamblea hostil a sus conatos de arbitrariedad. Al año siguiente participó en el nuevo constituyente instalado el 7 de noviembre, formando en primera fila en el Partido Federativo, que dirigía Ramos Arcipe y secundaban muchos hombres notables. Fruto de este congreso fue la Constitución Federal del 4 de octubre de 1824, que acogió la Declaración de los Derechos Humanos y organizó una república a semejanza del federalismo norteamericano. En esta primera etapa de actividades, Gómez Farías, a quien seguramente rodeaba amplia simpatía popular, se ocupó en trabajos eleccionarios, y los cronistas hablan de su intervención decidida tanto en la elección del primer presidente, Guadalupe Victoria, como en los posteriores de Guerrero y Gómez Pedraza. El estado de Zacatecas, donde ocupó los cargos de secretario general y vicegobernador, era su principal punto de apoyo para mover fuerzas políticas. La enconada lucha entre yorquinos y escoceses culminó en 1829 con la toma del poder por Guerrero, mediante una revuelta a la que siguió la de Bustamante contra Guerrero. El sacrificio de este y la reacción popular contra Bustamante, quien se vio obligado a entregar el poder usurpado a Gómez Pedraza, aparece entonces el doctor Gómez Farías, que había levantado a Zacatecas contra Bustamante, con el cargo de ministro de Hacienda, puesto que desempeñó durante unas semanas, porque el mismo Gómez Pedraza lo lanzó de candidato a la vicepresidencia de la República para el periodo siguiente. Ya había dado el prominente médico y político tapatío pruebas muy claras de su carácter e ideología. En 1831 servía de intermediario para entregar a la Biblioteca de Zacatecas una Biblia en hebreo que regalaba el canónigo doctor José María Luis Mora, a quien Gómez Farías confiaba, en amistosa correspondencia, sus penas por haber dejado en la capital 8 cajones de libros que le hacían falta para sus estudios. Ese mismo año incitaba al doctor Mora a ajustar por el premio de 2,000 pesos y medalla de oro instituido por la legislatura de Zacatecas a instancia suya para la mejor disertación sobre el arreglo de las rentas y bienes eclesiásticos. Le aseguraba que tenía sobresaliente aptitud para hacerlo. En efecto, el doctor Mora escribió entonces su discurso sobre la naturaleza y aplicación de las rentas eclesiásticas. Primer ataque a fondo contra el formidable predominio económico del clero. Llegamos entonces a los sucesos memorabilísimos en 1833, pero hace falta dar una ligera idea de la República de entonces. México se había independizado del despotismo de los Borbones, pero no de la teocracia indisoluble de aquel absolutismo. Por esto, la vida republicana era una trama de contradicciones crueles e insalvables. El clero, aunque huérfano de Fernando VII, era dueño de la economía del país, 200 millones en propiedades y unos 10 millones de renta anual, según los más modestos cálculos. 6 obispos y 130 canónigos recibían en 1809 $2,250,000 pesos. La renta efectiva anual del clero, que algunos hacen ascender hasta 40 o 50 millones, era muy superior a la del gobierno mismo. La revolución contra Bustamante la aprovechó Santana, un militar a quien no interesaba los principios sino el mando. Este primate de caudillaje, a quien aún se venera,
imita y rinde culto en algunas de nuestras vejetrías idolantinas, aceptó la fórmula eleccionaria en que entraban él de presidente y Gómez Farías de vicepresidente, porque tanto en 1833 a 34 como en 1846 la situación de Santa Anna era de tal naturaleza que necesitaba para el éxito la mancomunidad con los liberales y con Gómez y Farías personalmente. Narciso Bassols. Discurso en el homenaje a Gómez Farías. Votaron por 11 legislaturas y 7 por otros candidatos. 15 estados aprobaron la elección. El 1 de abril de 1833, Gómez Farías rinde juramento como vicepresidente y debía ejercer el poder desde luego, porque el mañoso de Santa Anna sentía achaques en su hacienda. Manga del clavo. El plan de Santa Anna, que preveía el choque inminente entre el gobierno liberal y el clero, era dejar que Gómez Farías lo envolviera el escándalo de las reformas inevitables para presentarse después como desfacedor de entuertos y rehabilitador del orden y la paz. El vicepresidente jura en la catedral el cargo y pronuncia un discurso breve y sencillo. Lo que necesita el pueblo es mejorar la suerte. Todo está por hacer. Faltan leyes de hacienda y de enseñanza primaria. Falta educar buenos ciudadanos, conocedores de sus deberes y aptos para cumplirlos. Falta justicia, códigos nuevos que resuelvan el enmarañamiento de las leyes coloniales. Colonización de los vastos desiertos para asegurar la integridad del país. Contéstale, entusiasmado de este programa, el presidente del Congreso, el insigne educador Juan Rodríguez Puebla. El conservatismo comprende muy bien este lenguaje y ve en él la peor amenaza. Hay intranquilidad y corren absurdas versiones. Un mes más tarde, el ministro de Guerra tiene que dirigirse al ejército, desmintiendo la noticia de que iba a ser suprimido lo que se había propagado para sublevarlo contra Gómez Farías. La ofensiva comienza. Gustaba afrontar empresas peligrosas. Su primera cualidad fue el deseo de ser siempre justiciero, de acuerdo a Rivera Cambas. Lo que los conservadores, dice Alamán en Historia de México, llamaron parodia de la Revolución Francesa, en que Santa Anna dejó al vicepresidente Gómez Farías la parte de Robespierre. Empezó a desarrollarse con una celeridad que daba la medida de la urgencia nacional y de la decisión con que procedió. El clero disponía de las soberbias rentas de sus bienes y también de diezmos, primacías, claverías y riquezas de todo género, de acuerdo a Vicente Riva Palacio y otros, en México a través de los siglos. La gran masa indígena, compuesta de peones y algunos arrendatarios, sin propiedad territorial, yacía en extremo fanatismo. Gómez Farías intentó una redistribución menos injusta. Por esto se dedicó apresurado y empeñosamente, junto con los legisladores elegidos por la revolución triunfante, a una actividad legislativa extraordinaria. Cada sesión producía una ley o proyecto nuevo. Las primeras preocupaciones y por consiguiente el primer ataque de aquellos hombres fue contra la fortaleza teológica del absolutismo, la Universidad Real y Pontificia, a la que quitaron desde luego la facultad de dar grados menores, otorgándola a los colegios capitalinos, lo que hizo bajo la acusación de que la corrupción y el dinero privaban en la pontificia. El segundo embate fue contra la casta formada por el núcleo español que seguía, como era natural, propiciando una reconquista o, en su defecto, la continuación del régimen de privilegio, lo que se había visto claro en diversas sublevaciones recientes y en el apoyo prestado a Bustamante. Se autorizó al gobierno para la expulsión total de los peninsulares, con las excepciones que se creyeron justas.
se pidieron cuentas por el asesinato o traición del jefe de las reivindicaciones populares, el general Vicente Guerrero, y se decretaron los debidos honores a la víctima. Al mes y medio del ejercicio del poder, Gómez Farías había marcado de tal manera su rumbo democrático y con tal ímpetu, haciendo crujir la apolillada base colonial, que Santana creyó oportuno detener su marcha y vino a la capital a encargarse del poder, cosa que hizo dirigiendo sus primeras zalemas al conservatismo, autoseñalándose como dulce, místico, providencial y paternal, aunque sin atreverse desde luego a quedarse con la presa. El 1 de julio salió de nuevo en pos de varios sublevados. Un capitán Escalada, que se subleva en Morelia al grito de religión y fueros, y otros, Durán y Hunda, que en las cercanías de la capital se sumaban al alboroto. En camino para combatirlos, sublévase Arista, con las tropas aclamando a Santana, supremo dictador, defensor de la religión y de los fueros amenazados por Gómez Farías y el Congreso. El caudillo hace la farsa de oponerse y cae preso, pero fracasó el golpe que dejó preparado en la misma capital, y entonces regresa a México como fugitivo. Los burlados rebeldes, Arista y Durán, descubren la tama. El padre Acosta pide en el Senado que se declare traidor a Santana, pero Gómez Farías permanece impasible, llevando adelante su obra, para la cual sabía que la oportunidad era única y que no había tiempo que perder.